Cuando pregunté por la boda, mi hijo respondió: «Ya la hicimos. Fue una ceremonia íntima, solo 200 personas. Pensé que lo sabías». Días después me llamó furioso: «Mamá, estoy haciendo el ridículo en la tienda. Las tarjetas no pasan». Yo le contesté: «Pensé que lo sabías. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Guadalupe, tengo 64 años y pensé que conocía a mi hijo. Durante 40 años, Gabriel fue mi mundo entero. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 4 años, y desde entonces fue solo él y yo contra el mundo. Trabajé dobles turnos como enfermera, me salté comidas para que él tuviera lo mejor, vendí mis joyas para pagarle la universidad. Cada sacrificio tenía sentido porque era por él, mi único hijo. El martes por la mañana estaba en el supermercado cuando me encontré con Carmen, mi vecina de toda la vida. Sus ojos brillaban con esa expresión que tienen las personas cuando están a punto de compartir noticias emocionantes. «Guadalupe, qué hermosa estuvo la boda de Gabriel», exclamó, agarrando mi brazo con entusiasmo. Mi carrito de compras se detuvo en seco. El aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera golpeado el pecho. «¿La boda?», murmuré, sintiendo que las palabras salían distorsionadas de mi boca. Carmen me miró extrañada, su sonrisa comenzando a desvanecerse. «Sí, el sábado pasado. Fue una ceremonia preciosa en el Hotel Riverside. Mi sobrina trabajó como mesera esa noche y me contó todo. 200 invitados, flores blancas por todas partes, una orquesta en vivo. El pasillo del supermercado comenzó a girar a mi alrededor. 200 invitados. Una semana había pasado desde el sábado. Una semana entera y mi hijo no me había dicho nada. Ni una palabra, ni una llamada. Nada. «Perdón, Carmen», logré articular. «Debo irme». Abandoné el carrito lleno de comestibles y caminé hacia mi auto como si estuviera en un sueño. Mis manos temblaron tanto que necesité 3 intentos para meter la llave en la ignición. Durante el viaje a casa, mi mente se llenó de preguntas que no quería hacer pero no podía evitar. ¿Cómo era posible que mi hijo se hubiera casado sin decirme? ¿Cómo había planeado una boda con 200 invitados sin que yo supiera absolutamente nada? ¿Dónde estaba yo en esa lista de 200 invitados? Llegué a casa y me quedé sentada en el auto durante 20 minutos, mirando la casa que había hipotecado 3 veces para ayudar a Gabriel con sus estudios, con su primer apartamento, con el pago inicial de su casa. La misma casa donde él había crecido, donde habíamos pasado Navidades, cumpleaños, donde le había curado cada rodilla raspada y celebrado cada logro. Finalmente, reuní el valor para llamarlo. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Hola, mamá». Su voz sonaba casual, como si fuera cualquier día normal. «Gabriel», mi voz salió más quebrada de lo que quería. «¿Hay algo que quieras decirme?» Hubo una pausa que duró demasiado tiempo. ¿Sobre qué? Mi corazón se hundió aún más. Él sabía exactamente de qué estaba hablando, pero me iba a hacer preguntarlo directamente. Me iba a hacer pasar por la humillación completa. «Sobre tu boda». Otra pausa. Luego, con una voz tan despreocupada como si estuviera comentando el clima, dijo: «Ah, eso. Sí, ya la hicimos. Fue una ceremonia íntima, solo 200 invitados. Pensé que ya lo sabías». Pensó que ya lo sabía, como si hubiera sido un detalle menor que se le había olvidado mencionar, como si no fuera la madre que lo había criado sola durante 40 años, como si no fuera la mujer que había sacrificado todo por él. «Gabriel», mi voz era apenas un susurro, «soy tu madre». «Lo sé, mamá, pero ya sabes cómo es Giselle con estas cosas. Quería algo pequeño y familiar, solo los más cercanos, los más cercanos». 200 invitados eran los más cercanos, pero yo, su madre, no estaba incluida en esa lista. «¿Y cuándo exactamente pensabas decirme?» «Ya te lo estoy diciendo ahora». Su tono era el de alguien que está siendo molestado por algo insignificante. No había disculpas en su voz, no había vergüenza, no había reconocimiento de lo que había hecho.
Colgué el teléfono porque no confiaba en mi voz para decir algo más sin quebrarme completamente. Me senté en mi sala, en la misma silla donde lo había arrullado cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niño, donde habíamos visto películas cuando era adolescente. Las fotos de Gabriel cubrían cada superficie disponible. Gabriel graduándose de la preparatoria, Gabriel en su graduación universitaria, Gabriel en su primer trabajo. Gabriel, Gabriel, Gabriel. ¿Dónde estaban las fotos de mí? ¿Cuándo había dejado de existir en mi propia casa? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio que había hecho. El trabajo de fin de semana que había tomado para pagarle las clases de piano que él abandonó después de 3 meses. Las vacaciones que nunca tomé porque ese dinero se iba a sus gastos escolares. Las citas que rechacé porque él siempre necesitaba algo. Recordé cuando tenía 8 años y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando tenía 18 y me prometió que siempre me cuidaría. Recordé cuando tenía 25 y me dijo que nunca tomaría una decisión importante sin consultarme. Y ahora, a los 40 años, se había casado sin siquiera decirme. La mañana siguiente desperté con los ojos hinchados, pero con algo diferente en el pecho. No era solo tristeza, era algo más frío, más claro. Era la comprensión de que mi hijo, el niño por el que había sacrificado 4 décadas de mi vida, me veía como alguien completamente prescindible. Los días siguientes pasé como un detective investigando mi propia vida. Comencé a revisar los estados de cuenta bancarios, algo que nunca había hecho con detenimiento porque siempre confiaba en Gabriel. Lo que encontré me dejó sin aliento. En los últimos 5 años, había transferido a Gabriel un total de $137,000. $137,000 que había ahorrado trabajando turnos dobles, negándome pequeños lujos, viviendo de manera austera para que él tuviera una vida cómoda. Llamé al banco y pedí un desglose detallado. $3,000 en enero del año pasado para una emergencia dental, $5,000 en marzo para reparaciones del auto, $8,000 en junio para problemas con la hipoteca. Cada mes había algo. Cada mes había una crisis que solo el dinero de mamá podía resolver. Pero lo que realmente me partió el corazón fue darme cuenta de que las transferencias habían aumentado considerablemente desde que Giselle entró en su vida hace 3 años. Antes de ella, Gabriel me pedía ayuda ocasionalmente. Con ella en escena, las emergencias se habían vuelto una rutina mensual. Decidí llamar a mi hermana Rosa, que vive en el mismo barrio que Gabriel. Rosa siempre había sido directa, a veces brutalmente honesta. «Rosa», le dije después de intercambiar saludos, «¿sabías de la boda de Gabriel?» Hubo un silencio incómodo. «Guadalupe». «¿Lo sabías?» «Sí», admitió finalmente. «Pero pensé que tú habías decidido no ir. Gabriel dijo que tenías otros planes». Mi estómago se contrajo. «¿Gabriel dijo eso?» «Sí. Dijo que habías decidido tomarte un crucero ese fin de semana, que habían discutido fechas, pero que tú habías insistido en mantener tu viaje». Un crucero. Yo, que no había tomado unas vacaciones reales en 15 años. Yo, que había cancelado un viaje a ver a mi prima en Phoenix el año pasado porque Gabriel necesitaba dinero para el pago inicial de su auto nuevo. «Rosa, yo nunca planeé ningún crucero, nunca supe de la boda». El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. «Dios mío, Guadalupe, ¿estás diciéndome que él te mintió a ti y nos mintió a nosotros?» «Eso parece. Pero en la boda él parecía tan tranquilo cuando alguien preguntó por ti. Dijo que estabas disfrutando mucho tu viaje, que le habías mandado fotos del barco. Mi hijo había inventado una historia completa sobre mi ausencia, tan elaborada que incluso había mencionado fotos falsas. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho antes, manejar hasta el trabajo de Gabriel sin avisarle. Él administraba una sucursal de seguros en el centro comercial. Quería verlo cara a cara. Quería ver si podía detectar la mentira en sus ojos. Lo encontré en su oficina, hablando por teléfono,
gesticulando animadamente. A través de la ventana de vidrio pude ver cómo sonreía, cómo lucía relajado y próspero en su traje bien cortado. Su escritorio tenía una foto nueva. Él y Giselle en lo que obviamente era su boda. Ella lucía un vestido blanco elaborado. Él, un smoking impecable. Se veían felices, triunfantes, completos. No había ninguna foto mía en su oficina, ni una sola. Esperé hasta que terminara la llamada y toqué la puerta. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte. ¿Es un crimen que una madre visite a su hijo?» Se levantó nerviosamente, cerrando la puerta detrás de mí. «Por supuesto que no. Es solo que estoy muy ocupado hoy». Me senté en la silla frente a su escritorio sin que me lo ofreciera. «Gabriel, necesitamos hablar sobre la boda». Él suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que estaba haciendo un berrinche. «Mamá, ya hablamos de eso. Ya pasó. No podemos cambiar nada ahora». «¿Por qué le dijiste a Rosa que yo había decidido irme en un crucero?» Su cara se puso pálida. Por primera vez en días, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Bueno, era más fácil explicarlo así. ¿Más fácil que decir la verdad? ¿Qué verdad, Gabriel? ¿Que decidiste casarte sin decirle a tu madre? ¿Que planificaste una boda para 200 invitados, pero no encontraste espacio para la mujer que te crió sola? No es tan simple, mamá. Entonces explícamelo, hazlo simple para mí. Gabriel se sentó, evitando mi mirada. Giselle quería una boda específica. Ella tiene ideas muy claras sobre estas cosas. ¿Y mis ideas no importan? ¿Mi presencia no importa? Claro que importa, pero Giselle importa más. Él no respondió, lo cual fue una respuesta en sí misma. Gabriel, en los últimos 5 años te he dado más de $130,000. ¿Sabes cuántos turnos extra trabajé para juntar ese dinero? ¿Sabes cuántas veces comí frijoles con arroz para poder mandarte esos cheques? Mamá, no tienes que exagerar. ¿Exagerar? Mi voz se elevó. Tengo todos los recibos, Gabriel. Todos los estados de cuenta. Cada transferencia que te hice está documentada. Por primera vez lo vi verdaderamente incómodo. Mamá, yo siempre te voy a agradecer. No quiero tu gratitud. Quiero respuestas. Quiero saber por qué la mujer que sacrificó todo por ti no merecía ni saber que te ibas a casar. Gabriel miró su reloj. Mamá, tengo una junta en 10 minutos. Por supuesto que la tienes. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me detuve. Una pregunta más, Gabriel. ¿Giselle sabía que me estabas mandando dinero todos los meses? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Por supuesto que sabía, murmuré, y apostó a que yo seguiría mandándolo incluso después de ser excluida de la boda. Gabriel no me contradijo. Manejé a casa con las manos temblorosas, pero por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente clara. La mujer que había criado a Gabriel, la que había sacrificado todo por él, había sido sistemáticamente borrada de su vida. Y lo peor de todo era que había sido un proceso gradual, tan sutil que no me había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Pero tal vez no era demasiado tarde para recuperar mi dignidad. Pasaron exactamente 11 días desde mi visita a la oficina de Gabriel, cuando mi teléfono sonó a las 10:30 de la mañana de un viernes. Era él, pero su voz sonaba completamente diferente. Histérica, desesperada, llena de pánico. «Mamá, tienes que ayudarme ahora mismo». No había saludo, no había el tono casual que había usado cuando me había dicho sobre la boda. Esto era puro terror. «¿Qué pasa, Gabriel?» Estoy en Target con Giselle comprando cosas para la casa nueva y las tarjetas no pasan. Ninguna de ellas. La gente me está mirando, mamá. Hay una fila de personas detrás de nosotros esperando y el cajero sigue intentando y las tarjetas siguen siendo rechazadas. Pude escuchar el murmullo de voces de fondo, el bip constante de la máquina rechazando las tarjetas. Pude imaginar perfectamente la escena. Mi hijo de 40 años de pie en la caja registradora, con el carrito lleno de cosas costosas que no podía pagar, mientras los extraños lo observaban con una mezcla de lástima y irritación. «¿Verificaste el saldo de tus cuentas?», pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que verifiqué. Bueno, Giselle verificó. Dice que deberíamos tener suficiente dinero, pero algo está mal con el sistema bancario. Tienes que llamar a tu banco y transferirme dinero ahora mismo. Su banco, nuestro banco. Durante años había sido nuestro banco porque yo era quien manejaba las emergencias financieras. Yo era la solución a todos sus problemas de dinero. Gabriel, dije lentamente, ¿cuánto dinero necesitas? $800. Es solo una compra pequeña, cosas básicas para la casa. Toallas, sábanas, algunos electrodomésticos pequeños. Cosas que necesitamos urgentemente. $800 para cosas básicas. El mismo hombre que me había excluido de su boda me estaba pidiendo $800 para comprar toallas. Mamá, ¿estás ahí? Necesito que hagas la transferencia ahora. La gente me está mirando y Giselle está súper avergonzada. Pude escuchar la voz de Giselle de fondo, aguda y molesta, diciendo algo sobre lo mortificante que era toda la situación. La misma Giselle que había orquestado mi exclusión de la boda, ahora estaba mortificada porque las tarjetas de crédito no funcionaban. ¿Sabes qué, Gabriel?, dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Pensé que ya lo sabías. ¿Qué? ¿Que sabía qué? Mamá, este no es momento para juegos. Estoy pasando vergüenza aquí. Pensé que ya sabías que cerré todas las cuentas conjuntas hace una semana. El silencio del otro lado del teléfono fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración, rápida y superficial. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Cerré las cuentas conjuntas, cancelé las tarjetas adicionales que tenías a mi nombre y retiré tu acceso a mi cuenta de ahorros de emergencia. Pensé que ya lo sabías. ¡No puedes hacer eso! Claro que puedo. Son mis cuentas, Gabriel. Siempre fueron mis cuentas. Pude escuchar a Giselle preguntando qué estaba pasando, su voz volviéndose más aguda y desesperada. Gabriel le estaba susurrando algo, probablemente tratando de explicar la situación sin que toda la tienda se enterara. Mamá. Su voz ahora tenía un tono suplicante que no había escuchado desde que era niño. No podemos discutir esto por teléfono. Ven aquí, por favor, o mejor aún, haz la transferencia ahora y hablamos después. No. ¿Qué quiere decir no? Quiere decir no, Gabriel. No voy a hacer una transferencia. No voy a rescatarte esta vez. Pude escuchar el pánico real en su voz ahora. Pero tenemos el carrito lleno. La gente nos está mirando. Es humillante. Y ahí estaba. La palabra que había estado esperando. Humillante. ¿Sabes qué es humillante, Gabriel? Enterarse por una vecina que tu único hijo se casó sin invitarte. Descubrir que inventaste una historia elaborada sobre un crucero para explicar mi ausencia. Darte cuenta de que fui sistemáticamente excluida de la decisión más importante de tu vida, pero se esperaba que siguiera siendo tu cuenta bancaria personal. Mamá, este no es el momento. Este es exactamente el momento. ¿Sabes cuántas veces me sentí humillada en los últimos años? Cada vez que tenía que elegir entre pagar mi propia cuenta de electricidad o mandarte dinero para otra emergencia. Cada vez que alguien me preguntaba cuándo iba a conocer a tu novia y yo no sabía qué decir porque llevabas meses saliendo con ella, pero no me la habías presentado. Cada vez que escuchaba de segunda mano sobre eventos importantes en tu vida. Podemos arreglar eso, mamá. Podemos hablar de todo después, pero ahora necesito. Ahora necesitas exactamente lo que yo he necesitado durante años, un poco de dignidad. Gabriel estaba empezando a llorar. Pude escucharlo en su voz, esa quiebra que recordaba de cuando era pequeño y no se salía con la suya. Por favor, mamá, solo esta vez más. No, Gabriel, no hay una vez más. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Dejar todo el carrito aquí y salir corriendo? Se supone que hagas lo que yo he hecho durante 40 años, encontrar una solución sin depender de alguien más. Pude escuchar a Giselle hablando más fuerte ahora, claramente molesta. Pude distinguir las palabras ridículo y su propia madre antes de que Gabriel alejara el teléfono de ella. Mamá, Giselle dice que esto es ridículo. Dice que es natural que los hijos recurran a sus padres cuando necesitan ayuda. ¿En serio?
¿Y cuándo exactamente recurrieron a mí para ayuda con la planificación de la boda? ¿Cuándo me pidieron consejo sobre el matrimonio? ¿Cuándo me incluyeron en alguna decisión importante? La única vez que recurren a mí es cuando necesitan dinero. No es verdad. Gabriel, en los últimos 5 años me has llamado exactamente 32 veces. Revisé mi historial telefónico. 32 llamadas en 5 años. ¿Sabes para qué era cada una de esas llamadas? Para pedirme dinero. No una sola vez me llamaste solo para saber cómo estaba. El silencio del otro lado me confirmó que sabía que tenía razón. Mamá, su voz era pequeña ahora. ¿Qué quieres que haga? Quiero que aprendas lo que significa ser un adulto independiente. Quiero que sientas lo que se siente resolver tus propios problemas. Y quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Me estás castigando. Te estoy liberando, Gabriel, y me estoy liberando a mí misma. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Por primera vez en años, no sentí esa familiar punzada de ansiedad cuando Gabriel tenía un problema. No sentí la necesidad urgente de arreglar las cosas para él. En lugar de eso, sentí algo que había olvidado que existía: paz. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente después. Gabriel, otra vez. Dejé que fuera a buzón de voz. Sonó 4 veces más en los siguientes 20 minutos. Cada vez dejé que fuera al buzón. Finalmente, escuché los mensajes. El primero era pánico puro. Mamá, por favor, contesta. No sé qué hacer. Por favor. El segundo era enojo. Esto es increíble. No puedo creer que me hagas esto en público. El tercero era súplica. Por favor, mamá. Solo necesito que me ayudes esta última vez y después podemos hablar de todo. El cuarto era amenaza. Si no me ayudas ahora, va a tener serias consecuencias para nuestra relación. El quinto me hizo reír por primera vez en semanas. Mamá, Giselle dice que necesitamos hablar sobre límites apropiados en la relación madre-hijo. Límites apropiados. Después de 40 años de no tener límites, después de ser usada como un cajero automático personal, después de ser excluida de la boda de mi propio hijo, ahora Giselle quería hablar de límites apropiados. Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. El sábado por la mañana desperté sintiéndome como una persona completamente diferente. Por primera vez en décadas, no revisé mi teléfono inmediatamente al abrir los ojos. No me preocupé por si Gabriel había tenido alguna emergencia durante la noche. No sentí esa familiar ansiedad que había sido mi compañera constante durante años. Preparé café. Café real y bueno, no el instantáneo barato que había estado comprando para ahorrar dinero. Y me senté en mi patio trasero. Era un día hermoso de octubre, con esa luz dorada que hace que todo se vea como una película. ¿Cuándo había sido la última vez que había notado un día hermoso? Mi teléfono mostró 17 llamadas perdidas de Gabriel y 4 de números desconocidos que probablemente eran Giselle usando el teléfono de otras personas. Había 23 mensajes de texto sin leer. Los ignoré todos. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Fui al banco para hablar con un asesor financiero. Señora Guadalupe, me dijo Patricia, la asesora que había manejado mis cuentas durante los últimos 8 años, me alegra mucho verla tomando control de sus finanzas. Tenía tiempo queriendo sugerirle algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Patricia abrió mi expediente en su computadora y frunció el ceño. Bueno, por ejemplo, usted ha sido muy generosa con las transferencias a su hijo durante los últimos años, tan generosa que ha comprometido seriamente su propio futuro financiero. Me mostró números que me hicieron sentir mareada. En los últimos 5 años, no solo había transferido $137,000 a Gabriel directamente, sino que había usado mis tarjetas de crédito para pagar otros gastos de él por un total de $43,000 adicionales. Además, había sacado dinero de mi cuenta de retiro antes de tiempo, pagando penalidades enormes para cubrir sus emergencias. Señora Guadalupe, a este paso, usted no va a tener suficiente dinero para su propia jubilación. Sus ahorros están peligrosamente bajos para alguien de su edad. Sentí como si me estuvieran mostrando la radiografía de mis propios huesos rotos.
¿Qué me recomienda? Primero, necesitamos consolidar sus deudas. Usted tiene saldos en 5 tarjetas de crédito diferentes. Segundo, necesitamos crear un presupuesto estricto para que pueda reconstruir sus ahorros. Y tercero, me miró con comprensión en los ojos, necesita mantener esos límites que estableció con su hijo. Firmé todos los papeles necesarios para consolidar mis deudas y establecer un plan de ahorro agresivo. Por primera vez en años, mi dinero iba a trabajar para mí, no para resolver los problemas de Gabriel. Cuando llegué a casa a las 3 de la tarde, encontré un auto desconocido en mi entrada. Un BMW blanco que gritaba dinero. El corazón me dio un vuelco porque sabía exactamente lo que significaba. Gabriel y Giselle estaban sentados en mi porche, esperando. Gabriel se veía terrible, despeinado, ojoroso, como si no hubiera dormido. Giselle, por el contrario, se veía impecable como siempre, pero había algo frío y calculador en su expresión. «Mamá». Gabriel se levantó inmediatamente cuando me vio. «Gracias a Dios que llegaste. Hemos estado esperando 2 horas. Yo no les dije que vinieran. Necesitamos hablar», dijo Giselle, levantándose también. Su voz tenía esa calidad autoritaria que usaba cuando quería conseguir algo. «Esta situación se ha salido de control. Abrí mi puerta, pero me quedé parada en el umbral. Si quieren hablar, pueden hacerlo desde ahí. Mamá, ¿no nos vas a dejar entrar?» Gabriel parecía genuinamente sorprendido. «No». Giselle suspiró dramáticamente. «Guadalupe, sé que estás molesta por el malentendido sobre la boda». «¿Malentendido?» La palabra salió más fuerte de lo que había planeado. ¿Llamar a excluir deliberadamente a la madre del novio un malentendido? «No fuiste excluida», dijo Giselle con esa voz condescendiente que odiaba. «Simplemente queríamos una ceremonia íntima. 200 invitados no es íntimo». Gabriel se aclaró la garganta nerviosamente. «Mamá, podemos discutir eso después. Ahora mismo tenemos problemas más urgentes». «¿Problemas más urgentes?» «Sí». Giselle se cruzó de brazos. «Cancelaste las tarjetas de Gabriel sin aviso. Eso nos ha puesto en una situación muy difícil». ¿Nos ha puesto? Gabriel y yo somos un matrimonio ahora. Lo que le afecta a él me afecta a mí. Me reí, no pude evitarlo. Qué conveniente que ahora sea nosotros cuando se trata de mi dinero, pero cuando se trató de la boda yo no existía. Gabriel se veía cada vez más incómodo. «Mamá, mira, tal vez no manejamos la situación de la boda de la mejor manera». «Tal vez?» «Está bien, no la manejamos bien, pero eso no significa que tengas que cortarnos completamente. Somos tu familia». ¿Familia? La palabra salió amarga de mi boca. «Gabriel, durante los últimos 5 años solo me has llamado cuando necesitas dinero. No sabes cuál es mi color favorito, no sabes qué programa de televisión veo, no sabes si he estado enferma o si he tenido problemas. La única parte de mi vida que te interesa es mi cuenta bancaria». «Eso no es cierto». «¿En serio? Dime cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba mi artritis. Dime cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba ayuda con algo. Dime cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar». Gabriel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Giselle intervino. «Guadalupe, entiendo que te sientas herida, pero estás siendo muy dramática. Gabriel te ama. Simplemente no es muy expresivo». ¿Dramática? He gastado casi $200,000 en él en los últimos 5 años. He comprometido mi propio retiro por él. He trabajado turnos dobles para poder ayudarlo con cada crisis financiera. Y cuando se casa, ni siquiera merezco saberlo. ¿Y yo soy la dramática? «No se trata del dinero», insistió Giselle. «Tienes razón. No se trata del dinero. Se trata del respeto. Se trata de ser tratada como un ser humano en lugar de como un cajero automático». Gabriel finalmente encontró su voz. «Mamá, lo siento. ¿Está bien? Siento mucho no haberte invitado a la boda. Siento no haberte dicho antes. Pero no podemos cambiar eso ahora. Lo que podemos hacer es seguir adelante». ¿Seguir adelante con qué, exactamente? Con nuestra relación, con ser una familia. ¿Y qué tipo de relación propones, Gabriel? Gabriel y Giselle se miraron. Pude ver que habían ensayado esta conversación.
Una relación normal entre madre e hijo, dijo Gabriel. Cenas dominicales, llamadas regulares, celebraciones familiares. ¿Y las finanzas? Otro intercambio de miradas. Bueno, dijo Giselle, obviamente necesitamos establecer un sistema más formal. Tal vez una cantidad mensual fija que nos puedas ayudar con los gastos de la casa nueva. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Querían formalizar mi papel como su fuente de ingresos. ¿Una cantidad mensual fija? Nada exagerado, se apresuró a decir Gabriel. Solo algo que nos ayude a establecernos como pareja casada. $1,500 al mes sería perfecto. $1,500 al mes. $18,000 al año. Para 2 adultos que trabajaban tiempo completo y que acababan de comprar una casa nueva. ¿Y en cambio qué recibo yo? Gabriel se veía confundido por la pregunta. ¿En cambio de qué? Por los $1,500 mensuales. ¿Qué recibo en cambio? Recibes tener una relación con tu hijo, dijo Giselle como si fuera obvio. Entonces, mi relación con Gabriel tiene un precio mensual de $1,500. No es así como lo estamos planteando. Es exactamente así como lo están planteando. Gabriel se veía desesperado ahora. Mamá, solo necesitamos ayuda para establecernos. Una vez que estemos más estables, no necesitaremos tanto apoyo. Gabriel, tienes 40 años. Llevas trabajando 18 años. Si no estás establecido ahora, ¿cuándo vas a estarlo? Las cosas están difíciles económicamente. Para ti tal vez. Para mí también han estado difíciles durante años, pero nunca le pedí dinero a nadie. Giselle estaba perdiendo la paciencia. Guadalupe, francamente, creo que estás siendo muy egoísta. Los padres se supone que ayudan a sus hijos. ¿Y los hijos se supone que excluyen a sus padres de los momentos más importantes de sus vidas? Ya nos disculpamos por eso. No, Gabriel me ofreció una disculpa a medias. Tú nunca te has disculpado por nada. Giselle se enderezó. No tengo nada de qué disculparme. Simplemente quería una boda perfecta. Y yo arruinaba tu perfección. No dije eso. No tuviste que decirlo. Gabriel se veía completamente perdido, mirando entre las dos como si fuéramos adversarias en un juego que él no entendía. Miren, dije finalmente, les voy a ahorrar tiempo. No voy a darles $1,500 mensuales. No voy a seguir rescatándolos cada vez que tengan una crisis financiera. Y no voy a pretender que somos una familia feliz cuando claramente no lo somos. ¿Qué estás diciendo? Gabriel se veía aterrorizado. Estoy diciendo que ya terminé. Terminé de ser su plan de respaldo financiero. Terminé de ser tratada como un inconveniente que pueden ignorar hasta que necesiten algo. Giselle se puso roja. Esto es ridículo. Eres su madre. Exactamente. Soy su madre, no su banco personal. Gabriel empezó a llorar. Mamá, por favor, no hagas esto. Te necesito. No, Gabriel, me necesitas a mi dinero. Es muy diferente. No es cierto. Entonces demuéstramelo. Ven a visitarme sin pedirme dinero. Llámame sin tener una crisis financiera. Inclúyeme en tu vida sin que haya un intercambio económico de por medio. Gabriel no pudo responder porque sabíamos que no podía hacer eso. Pensé que así era, dije suavemente. Giselle agarró a Gabriel del brazo. Vámonos. Claramente tu madre ha decidido abandonar a su familia. No he abandonado a nadie, dije mientras se alejaban. Simplemente dejé de permitir que me abandonen a mí. Las siguientes 3 semanas pasaron en un silencio extraño, pero pacífico. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba constantemente con emergencias de Gabriel. No había mensajes de texto desesperados a medianoche. No había llamadas interrumpiendo mi programa de televisión favorito. Era como si hubiera recuperado mi propia vida. Usé ese tiempo para hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Volví a mi clase de aqua aeróbicos los martes y jueves. Empecé a leer novelas otra vez, algo que no había hecho en años porque siempre estaba demasiado estresada pensando en los problemas de Gabriel. Incluso comencé a considerar adoptar un gato, algo que había querido hacer desde que me jubilé, pero nunca me había permitido porque, ¿qué tal si Gabriel necesitaba que cuidara a sus hijos algún día? Qué irónico.
Gabriel nunca había querido hijos, al menos no que yo supiera, pero había organizado mi vida entera alrededor de posibilidades que él nunca había compartido conmigo. Mi hermana Rosa me llamó un miércoles por la tarde. «Guadalupe, necesito contarte algo». Su voz sonaba preocupada. «¿Qué pasa?» «Vi a Gabriel y Giselle en el centro comercial ayer. Se veían». Hizo una pausa. «Se veían mal». «¿Mal cómo?» «Gabriel ha perdido peso, se ve demacrado. Y Giselle parecía furiosa. Los vi discutiendo en el estacionamiento. Fue bastante incómodo. No sentí la familiar punzada de preocupación que habría esperado. En cambio, sentí algo más parecido a curiosidad distante». «¿Pudiste escuchar sobre qué discutían?» «Algo sobre facturas y dinero. Giselle le decía algo sobre que él tenía que arreglar las cosas contigo». Gabriel se veía como si fuera a llorar. Esa noche, mi curiosidad fue más fuerte que mi resolución de mantener distancia. Manejé hasta el barrio donde vivía Gabriel, no para confrontarlo, sino solo para ver cómo estaban las cosas. La casa que habían comprado 6 meses antes se veía diferente. El césped estaba crecido, había periódicos acumulados en la entrada, y una de las ventanas tenía un pedazo de cartón pegado con cinta adhesiva donde debería haber estado el vidrio. Para una casa que costaba $400,000, se veía sorprendentemente descuidada. El BMW blanco de Giselle no estaba en la entrada. Solo estaba el Honda viejo de Gabriel, que tenía una etiqueta amarilla pegada en el parabrisas. Me acerqué lo suficiente para leer que era una advertencia de remolque por falta de pago del registro. Mientras estaba ahí parada, la puerta de la casa se abrió y salió Gabriel. Se veía terrible. Rosa tenía razón. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y su ropa se veía arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Nos vimos al mismo tiempo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego él caminó lentamente hacia mí. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué haces aquí?» «Pasaba por el barrio», mentí. Gabriel asintió, sabiendo que era mentira, pero sin energía para discutirlo. «¿Cómo están las cosas?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Gabriel se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Quieres la verdad o quieres que pretenda que todo está bien?» «La verdad. Todo está cayéndose a pedazos, mamá. Giselle se fue hace 5 días. Se llevó la mitad de los muebles y su auto. Dice que no puede lidiar con la presión financiera». Sentí una mezcla extraña de satisfacción y compasión. «¿A dónde se fue?» «A casa de su hermana en Phoenix. Dice que no va a volver hasta que yo resuelva mis problemas de dinero». «¿Y cuáles son esos problemas exactamente?» Gabriel se sentó en los escalones de su porche, viéndose derrotado. «Todo, mamá, absolutamente todo. Resulta que Giselle había estado gastando mucho más de lo que yo sabía. Tenemos $11,000 de deuda en tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Está 3 meses atrasada la hipoteca. El seguro del auto se canceló por falta de pago». Procesé esta información lentamente. «Gabriel, tú tienes un buen trabajo. ¿Cómo llegaron a este punto?» «Porque nuestro estilo de vida dependía completamente de tu dinero, mamá. Sin tus transferencias mensuales, no podemos ni siquiera pagar las cuentas básicas». La honestidad brutal de su admisión me tomó por sorpresa. Giselle decía que no había problema porque tú siempre nos ayudabas. Dijo que los padres ricos siempre ayudan a sus hijos y que era ridículo que no estuvieras contribuyendo a nuestro matrimonio. ¿Padres ricos?, me reí. «Gabriel, yo soy enfermera jubilada. No soy rica». «Lo sé ahora. Hablé con mi jefe sobre un aumento y me explicó cuánto gana realmente una enfermera. Me di cuenta de que has estado sacrificando tu propia seguridad financiera por mí durante años». Era la primera vez en décadas que Gabriel mostraba cualquier comprensión de mi situación real. «¿Y qué vas a hacer ahora?» Gabriel se encogió de hombros. «Honestamente no lo sé. Estoy tratando de vender algunas cosas para pagar las facturas más urgentes. Ya vendí la televisión nueva y el juego de sala que compramos en Target ese día». Se rió amargamente. Resulta que esas cosas que necesitábamos urgentemente eran bastante fáciles de vender. ¿Has pensado en buscar un segundo trabajo? Sí,
Ya puse aplicaciones en 3 lugares. Pero mamá, es muy difícil. Tengo 40 años y nunca he tenido que realmente luchar financieramente porque siempre estabas tú. ¿Y cómo se siente eso? Gabriel me miró con ojos llenos de lágrimas. Se siente horrible. Se siente como si hubiera estado viviendo en una burbuja toda mi vida y ahora la burbuja se reventó. Por primera vez en meses, sentí un poco de compasión genuina por él. Gabriel, dije suavemente, ¿entiendes por qué hice lo que hice? Él asintió lentamente. Sí, y entiendo por qué no me invitaste a la boda, fue imperdonable. No era solo la boda, era todo. La forma en que me trataban, la forma en que solo existía para ustedes cuando necesitaban dinero. Lo sé. Gabriel se limpió los ojos con la manga. Giselle me dijo cosas muy feas sobre ti después de que nos cortaste el dinero. Cosas que me hicieron darme cuenta de que ella nunca te respetó realmente. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que eras manipuladora por usar el dinero para controlar nuestras vidas. Dijo que eras egoísta por guardar rencor sobre la boda. Dijo que... Se detuvo. ¿Qué más dijo? Dijo que eras una vieja amargada que estaba celosa de nuestra felicidad. Las palabras dolieron, pero no tanto como habrían dolido antes. ¿Y tú qué dijiste cuando ella dijo eso? Gabriel bajó la cabeza. No dije nada, mamá. Y eso es lo peor de todo. No te defendí. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. El sol se estaba poniendo y el aire se estaba enfriando. Mamá, Gabriel habló finalmente. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? ¿Arreglar qué exactamente? Nuestra relación. No estoy pidiendo dinero. Solo. ¿Hay alguna forma de que podamos volver a ser familia? Miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez en años, y vi algo que no había visto antes. Vi remordimiento genuino. Vi a un hombre que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Gabriel, ¿realmente quieres una relación conmigo o solo quieres que las cosas vuelvan a como eran antes? Quiero una relación real contigo, mamá. Una donde te llame porque quiero saber cómo estás, no porque necesito algo. Una donde celebremos juntos los momentos importantes. Una donde seas parte de mi vida porque te amo, no porque eres útil. Sus palabras sonaban sinceras, pero había escuchado promesas de Gabriel antes. ¿Y si Giselle vuelve y decide que no le gusta nuestra relación? Gabriel pensó por un momento largo. Entonces Giselle y yo vamos a tener que hablar seriamente sobre lo que significa estar casado. Porque no voy a elegir entre mi esposa y mi madre otra vez. Si ella no puede respetar mi relación contigo, entonces necesitamos terapia de pareja o algo. Era la primera vez que Gabriel había puesto límites con Giselle. Necesito pensar sobre esto, le dije finalmente. Por supuesto, entiendo completamente. Me levanté para irme, pero Gabriel me detuvo. Mamá, una cosa más. Quiero que sepas que he estado yendo a terapia. Mi jefe me dio el contacto de un consejero que se especializa en dependencia financiera familiar. Es revelador. ¿Dependencia financiera familiar? Sí. Aparentemente es más común de lo que pensé. Adultos que nunca aprenden a ser verdaderamente independientes porque sus padres siempre los rescatan. El terapeuta dice que tanto los padres como los hijos pueden quedarse atrapados en estos patrones durante décadas. Eso explicaba mucho. Me alegra que estés buscando ayuda, dije honestamente. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías pensar en venir a una sesión conmigo? El terapeuta dice que sería muy útil para los dos. La idea me asustaba, pero también me intrigaba. Lo voy a pensar. Manejé a casa sintiendo más confundida que enojada. Parte de mí quería mantener la distancia, proteger la paz que había encontrado. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre durante 40 años, quería darle a Gabriel una oportunidad real de cambiar. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, pensando en la diferencia entre ayudar a alguien y permitir que se aprovechen de ti. Por primera vez en años, no era una decisión que tenía que tomar basada en emergencia o presión.
Era una decisión que podía tomar con calma, en mis propios términos, y eso hizo toda la diferencia. 6 meses después de esa conversación en el porche de Gabriel, estoy sentada en mi patio trasero un sábado por la mañana, tomando café y leyendo un libro sobre jardinería. Es abril, y mis rosas están empezando a florecer. Son las primeras rosas que he plantado en años, porque antes siempre estaba demasiado preocupada por las finanzas para gastar dinero en frivolidades como plantas ornamentales. Gabriel viene a almorzar hoy. Es la 5ª vez que viene en los últimos 2 meses, y la primera vez en nuestras vidas que viene sin agenda oculta. No necesita dinero, no tiene una crisis, no quiere que resuelva algo por él. Viene porque es sábado, y decidimos que los sábados son nuestro día para reconectarnos como madre e hijo. El camino hasta aquí no ha sido fácil. Decidí asistir a 3 sesiones de terapia con Gabriel, y lo que aprendí me cambió la perspectiva no solo sobre él, sino sobre mí misma. La terapeuta, doctora Miranda López, nos ayudó a entender cómo habíamos creado un patrón tóxico que nos lastimaba a ambos. Gabriel nunca aprendió a ser verdaderamente independiente, me explicó en nuestra primera sesión, pero usted tampoco aprendió a ser verdaderamente feliz sin sentirse necesitada. Esa observación me golpeó como un rayo. Durante décadas había derivado mi valor propio de ser indispensable para Gabriel. Cuando él no me necesitaba emocionalmente, me consolaba sabiendo que al menos me necesitaba financieramente. Era una forma retorcida de mantener mi relevancia en su vida. Ambos estaban atrapados, continuó la doctora López. Él atrapado en una adolescencia prolongada, usted atrapada en un papel de madre que nunca evolucionó. Las sesiones fueron difíciles. Gabriel lloró mucho, yo también. Pero por primera vez en años estábamos hablando honestamente el uno con el otro. Gabriel me contó cosas que nunca había sabido. Me dijo que durante años se había sentido culpable por depender tanto de mí, pero que no sabía cómo parar. Me confesó que había veces que inventaba emergencias porque era la única forma de asegurar mi atención. Me admitió que Giselle había sido muy manipuladora desde el principio, pero que él había permitido que lo fuera porque era más fácil que tomar responsabilidad real de su vida. Yo le conté cosas que nunca había admitido en voz alta. Le dije que había sacrificado tanto por él que había perdido mi propia identidad. Le expliqué que sus constantes crisis me hacían sentir importante, incluso cuando me estresaban. Le admití que parte de mí había disfrutado siendo indispensable porque me daba poder en nuestra relación. Ambos necesitamos aprender a tener una relación basada en amor mutuo, no en necesidad mutua, dijo la doctora López. Después de las sesiones de terapia, Gabriel y yo establecimos reglas nuevas para nuestra relación. Nada de dinero, nunca. Si él tenía una emergencia financiera real, podía contármela como se la contaría a un amigo, pero yo no iba a rescatarlo. Él tenía que encontrar sus propias soluciones. También acordamos que yo tenía derecho a mi propia vida. No tenía que estar disponible para él 24 horas al día. No tenía que cancelar mis planes para resolver sus problemas. Y él tenía que demostrar interés genuino en mi vida, no solo aparecer cuando necesitaba algo. Los primeros meses fueron difíciles. Gabriel tuvo que declararse en bancarrota para manejar las deudas que había acumulado. Perdió la casa y tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Consiguió un segundo trabajo los fines de semana para llegar a fin de mes. Hubo momentos en que me llamó llorando, no pidiendo dinero, sino solo necesitando apoyo emocional mientras navegaba por primera vez en su vida adulta real. Esos momentos fueron los más difíciles para mí. Cada instinto maternal me gritaba que lo rescatara, que hiciera una transferencia rápida para aliviar su sufrimiento. Pero la doctora López me había advertido sobre esto. El amor real a veces significa permitir que las personas aprendan de sus errores, me había dicho. Rescatarlo ahora sería robarte a usted la oportunidad de tener un hijo verdaderamente adulto y robarle a él la oportunidad de desarrollar verdadera fortaleza. Así que resistí. En lugar de mandar dinero, mandaba comida casera. En lugar de pagar sus facturas, le ofrecía consejos sobre presupuestos. En lugar de resolver sus problemas,
Le prestaba mi oído para que pudiera pensar en voz alta sobre las soluciones. Giselle nunca volvió. Gabriel me contó hace 2 meses que ella había presentado papeles de divorcio. Aparentemente, había conocido a alguien más en Phoenix, alguien con mejores perspectivas financieras. Gabriel estaba triste, pero no devastado. Creo que parte de mí sabía que ella nunca me amó realmente, me dijo. Me amó por lo que podía darle, no por quién era. Era una lección que él había tenido que aprender de la manera difícil, pero que finalmente había aprendido. El timbre de mi puerta me saca de mis recuerdos. Gabriel llega exactamente a las 12, como siempre hace ahora. La puntualidad es una de las muchas cosas nuevas que ha desarrollado desde que tuvo que empezar a manejar su propia vida. «Hola, mamá», dice, dándome un abrazo real, no uno de esos abrazos rápidos y distraídos que solía dar antes. «¿Cómo estuvo tu semana?» «Muy buena», le digo, y realmente lo fue. Terminé el libro que me recomendaste, planté nuevos tomates en el jardín y fui al cine con Rosa el miércoles. Gabriel sonríe. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Qué película vieron? Hablamos sobre la película mientras preparamos el almuerzo juntos. Es algo que nunca habíamos hecho antes, cocinar juntos. Antes, cuando Gabriel venía a casa, yo cocinaba y él esperaba a ser servido. Ahora él pela papas mientras yo preparo el pollo y hablamos sobre nuestras vidas de manera fácil y natural. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le pregunto. Muy bien, en realidad. Mi jefe está considerándome para una promoción. Dice que mi actitud ha mejorado mucho desde que empecé la terapia. Gabriel ahora trabaja solo un trabajo, pero con más responsabilidad y mejor sueldo. Aprendió a presupuestar, a ahorrar e incluso comenzó un pequeño fondo de emergencia. Se siente orgulloso de estos logros de una manera que nunca se había sentido orgulloso de las cosas que yo le había comprado. ¿Y cómo van las citas?, le pregunto con una sonrisa traviesa. Gabriel se sonroja un poco. Ha estado saliendo con una mujer llamada Elena que conoció en su grupo de apoyo para personas en bancarrota. Ella también está reconstruyendo su vida financiera después de un divorcio difícil. Van bien. Elena es diferente. No espera que yo pague por todo cuando salimos. A veces ella paga, a veces yo pago, a veces dividimos la cuenta. Es agradable salir con alguien que entiende lo que significa vivir con un presupuesto. ¿Cuándo la voy a conocer? En realidad, Gabriel parece nervioso. Quería preguntarte si podríamos invitarla a cenar el próximo sábado, solo si te parece bien, por supuesto. La diferencia es notable. Antes, Gabriel me habría presentado a sus novias cuando él decidiera, sin consultar si yo estaba lista o disponible. Ahora me pide permiso, considera mis sentimientos, me incluye en la decisión. Me encantaría conocerla, le digo honestamente. Después del almuerzo, Gabriel insiste en lavar los platos mientras yo me relajo. Es otro cambio pequeño, pero significativo. Antes, él habría esperado que yo limpiara todo mientras él veía televisión. «Mamá», dice mientras seca el último plato, «quiero agradecerte». «¿Por qué?» «Por no rescatarme. Sé que fue difícil para ti verme luchar, pero fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí». Sus palabras me llenan de una calidez que no había sentido en años. «Gabriel, ¿puedo confesarte algo?» «Por supuesto. Estos últimos 6 meses han sido los más felices que he tenido en décadas. No porque me guste verte luchar, sino porque finalmente siento que tengo mi propia vida otra vez». Gabriel asiente. «Lo sé, y puedo verlo. Te ves más relajada, más feliz. Es como si finalmente fueras tú misma en lugar de solo ser mi madre». Tiene razón. En los últimos meses he redescubierto partes de mí que habían estado dormidas durante años. Me uní a un club de lectura. Tomé clases de pintura con acuarelas. Incluso salí en 2 citas con un señor muy amable que conocí en mi clase de aquaeróbicos. Nada serio, pero fue refrescante sentirme como una mujer otra vez, no solo como la madre de Gabriel. ¿Hay algo más que quieras hacer con tu vida?, me pregunta Gabriel mientras nos sentamos en la sala. En realidad sí. He estado pensando en viajar. Hay lugares que siempre quise ver,
pero nunca pude porque estaba ahorrando dinero para tus emergencias. Gabriel se ve un poco culpable, pero también interesado. ¿A dónde quieres ir? España. Siempre he querido ver Madrid y Barcelona, y Italia. Quiero ver Roma y Florencia. ¿Cuándo vas a ir? Estoy pensando en octubre. Ya empecé a ahorrar para el viaje. Gabriel sonríe. Eso es maravilloso, mamá. Te lo mereces completamente. La palabra merecer me llama la atención. Durante años me había convencido a mí misma de que no merecía pequeños lujos, porque siempre había alguien más que necesitaba mi dinero más que yo. Ahora, por primera vez en décadas, estoy poniendo mis propios deseos primero, y no me siento culpable por ello. Gabriel, digo impulsivamente, hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué? Te amo profundamente y siempre te he amado. Pero ahora también me amo a mí misma, y esa es la diferencia. Gabriel se acerca y me abraza. Un abrazo largo y genuino. Yo también te amo, mamá. Y estoy orgulloso de la mujer valiente que fuiste cuando decidiste cambiar nuestra relación. Sé que no fue fácil. Cuando Gabriel se va esa tarde, no siento la familiar ansiedad sobre cuándo lo volveré a ver o si va a estar bien. Sé que estará bien porque ha aprendido a cuidarse a sí mismo. Y sé que lo volveré a ver, porque ahora viene porque quiere, no porque necesita. Me siento en mi patio otra vez, mirando mis rosas que florecen hermosamente bajo el sol de abril. Tengo 64 años, y por primera vez en mi vida adulta, siento que el futuro está lleno de posibilidades que son solo mías. Mi teléfono suena. Es Gabriel. Mamá, se me olvidó decirte algo. El corazón me da un pequeño vuelco, el viejo reflejo de pánico ante sus llamadas. ¿Qué pasa? Elena hace las mejores enchiladas que he probado en mi vida. Después de las tuyas, por supuesto. Pensé que te gustaría saberlo. Me río. ¿Me estás llamando solo para contarme sobre enchiladas? Sí, dice Gabriel, y puedo oír la sonrisa en su voz. ¿Está mal? No, le digo, sintiéndome más ligera que el aire. Está perfecto. Después de colgar, me quedo sentada en el silencio de mi jardín. Por primera vez en 40 años, mi hijo me llamó solo para compartir algo dulce e insignificante, algo que no requería nada de mí excepto escuchar. Es el regalo más precioso que me ha dado jamás, y finalmente soy libre.